Pues entonces para el día de hoy tenemos programada el tema de programación y ejecución presupuestal. Entonces vamos a hablar lo que es el ciclo presupuestal. Así como nosotros en contabilidad financiera tenemos el ciclo contable, que es el proceso que debe cumplir cada uno de los tipos de actividades y el registro en su contabilidad. De la misma manera, en presupuesto conocemos el ciclo presupuestal. Y el ciclo presupuestal no es otra cosa, sino también el debido proceso que vamos a darle para la ejecución y programación y ejecución del presupuesto. Y lógicamente tendremos, pues lo hacemos en tres fases. La primera fase es la fase de programación presupuestal. ¿Qué es programar un presupuesto? Pues simplemente es proyectar un presupuesto inicial, el cual va a tener la vigencia de un año. ¿Cómo así? Nosotros miramos la estructura de un presupuesto y decíamos que el presupuesto se divide en presupuesto de ingresos, presupuesto de gasto y las disposiciones generales. Entonces, ¿qué es programar el presupuesto de ingresos? Es proyectar cuáles son los recaudos o cuáles son los ingresos de recursos económicos que vamos a tener en la vigencia fiscal. ¿Cierto? Eso es programar, es proyectar y lo conocemos lógicamente como presupuesto inicial. ¿Cierto? Y ejecución presupuestal, pues no es otra cosa sino que comenzar a hacer lo que hemos proyectado. ¿Cierto? En la programación proyectamos unos ingresos y proyectamos unos gastos. O sea, vamos a decir cuánto vamos a recaudar y cuánto nos vamos a gastar. ¿Sí? Entonces, cuando decimos ejecución presupuestal, entonces hablamos ya no es de cuánto nos vamos a recaudar, sino que comenzamos a recaudar, ¿cierto? Comenzamos a recaudar, a recibir los recursos. De la misma manera, comenzamos a gastarnos esos recursos y eso sería la programación, la ejecución de los gastos. ¿Sí? Todo esto, ¿cierto? Conlleva a que a 31 de diciembre hagamos un cierre presupuestal, ¿cierto? Se termina la vigencia y tenemos que hacer un cierre, ¿sí? Y en ese cierre, pues lógicamente vamos a consolidar toda la información y nos va, como resultado de ese cierre, pues vamos a tener o un superávit presupuestal o un déficit presupuestal, que más adelante vamos a mirar estos conceptos. Lo mirábamos un poco en la clase anterior, ya el marco normativo que teníamos en todo el presupuesto, lógicamente el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es la Ley 111 del 96, el Decreto Ley 111 del 96, y en torno a este Estatuto Orgánico de Presupuesto giran otras leyes como la Ley 819, que es la ley eh, de responsabilidad y transparencia fiscal, la Ley 715, que es la distribución de los recursos de la nación y la asignación de las competencias de cada uno de los entes territoriales, y la Ley 617 es la que nos limita los gastos de funcionamiento para que los entes territoriales sean más eficientes y puedan llevar mucho más recursos a la parte de inversión, ¿cierto? La programación presupuestal, lógicamente, cuando hablamos de programación presupuestal, primero tenemos que hablar de presupuesto inicial, ¿cierto? Y para hacer ese presupuesto inicial, pues tenemos que hacer como lo mirábamos en el sistema presupuestal colombiano. Primero tenemos que hacer un plan financiero, ¿sí? Después hacemos el plan operativo anual de inversiones y pues con base en este plan financiero y en el plan operativo anual de inversiones, pues entonces vamos a consolidar el presupuesto. Decíamos que ese plan financiero es la proyección de los ingresos y los gastos, pero vamos a llevar al último detalle los recursos con que vamos a contar, o sea, el presupuesto, por decir algo, los ingresos, proyectar los ingresos de manera detallada y distribuir de manera generalizada, ¿cierto? Por sectores, esos ingresos. El plan operativo anual de inversiones, pues lógicamente todos los proyectos de inversión que vamos a ejecutar para la vigencia de un año, lógicamente debidamente financiado. ¿Cuánto es el costo y con qué recursos lo vamos a financiar? Y la unión de estos dos pues, nos va a dar el presupuesto. Para yo poder hacer esto, este plan financiero, este plan operativo de inversiones, el presupuesto, para yo poder programarlo o hacer el proyecto de presupuesto, pues tengo que basarme también y tener muy en cuenta el plan de desarrollo y todo lo que hemos contenido,
¿cierto? Del plan de desarrollo, pues va a salir el plan. Recuerden que uno de los componentes del plan de desarrollo es el plan plurianual de inversiones y lógicamente de allí tendrá que salir el plan operativo anual de inversiones, ¿cierto? Y lógicamente, cuando nosotros elaboramos el plan de desarrollo, pues tenemos que tener en cuenta la organización territorial del plan operativo, el POT, ¿sí? Que en los municipios pequeños no es plan, sino un esquema de ordenamiento territorial. El programa de gobierno, ¿cierto? Que debe quedar plasmado en el plan de desarrollo y a través del presupuesto, pues vamos a poder ejecutar y cumplir con el plan de desarrollo y lógicamente con el plan de gobierno, ¿cierto? Para hacer el plan de desarrollo tuvimos que hacer un diagnóstico, ya lo miramos, ¿cierto? Y todo esto pues va a desembocar en el proyecto de ley o de ordenanza o de acuerdos, dependiendo si es la nación, un departamento o un municipio, del presupuesto inicial. Ahora sí, comencemos a hablar primero de programación, ¿sí? Y programación es programar ingresos y programar gastos, porque el presupuesto está compuesto de un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Entonces, programación significa proyectar qué es lo que vamos a recaudar y qué es lo que nos vamos a gastar. Como por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer un paseo, ¿cierto? Un paseo a Cartagena, ¿no? Ya cuando superemos todo ese proceso de pandemia que nos ha llevado a aislarlo un poco de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es una proyección de ese presupuesto. O sea, vamos a programar nuestro presupuesto, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, los pasajes, ¿cuánto valen los pasajes? El hotel, ¿cuánto vale el hotel? La alimentación y todos los tours que vamos a hacer por allá, ¿cierto? Digamos que esos tres conceptos, ¿sí? Entonces, digamos que por persona nos va a costar eso 2 millones de pesos. Vamos a decir que los pasajes valen 500, que el hotel vale 1 millón de pesos y que los tours que podemos hacer 500 son 2 millones de pesos por persona, ¿cierto? Ese es la programación de los gastos, proyectar cuáles son los gastos. Ahora sí, como cada uno va a necesitar para hacer ese viaje 2 millones de pesos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente, los ingresos tienen que ser igual a 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Que yo tengo ahorrado 500,000 pesos, ¿cierto? Que voy a hacer un crédito por 1.200.000. Entonces, tengo ingresos, el ahorro, 500, en un crédito que voy a hacer 1.200.000, ¿cierto? Serían 1.700.000 y estaría faltando 300. Entonces, vamos a decirle vamos a hacer una actividad para una rifa, lo que sea, para recuperarlos, para poder, digamos, conseguir esos 300,000 pesos que me faltan. Y de esa manera, yo hice mi programación de presupuesto. Programé mi presupuesto de ingresos, programé mi presupuesto de gastos, ¿cierto? Entonces, el presupuesto de ingresos tengo tres fuentes, que son el ahorro, un crédito y una actividad, que va a ser una rifa, ¿cierto? Y eso me dio los 2 millones. ¿Y cuál fue mi programación del presupuesto de gastos? Pues tengo los tiquetes aéreos, que son 500,000 pesos, el hotel 1 millón de pesos, y lo que va a ser tour y todo lo que va a ser 500,000 pesos allá para los 2 millones. Ingresos iguales a gastos, equilibrio presupuestal, ¿cierto? Esa sería la apropiación inicial, ¿sí? Que está incluida dentro de la programación. Pero también a ese presupuesto inicial yo lo puedo modificar. Y esta modificación al presupuesto inicial también nace en parte de la programación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes dijeron, bueno, listo, pero salió otro tour adicional. Los tours ya no valen 500, sino que valen 800, porque vamos a entrar, por decir algo, al acuario en Islas del Rosario y no estaba planificado inicialmente. Entonces, incremento mi presupuesto de gastos, pero también tengo que incrementar mi presupuesto de ingresos porque siempre tengo que mantener
un equilibrio presupuestal, ingresos iguales a gastos. Y de esa manera sencilla, pues digamos que es la programación presupuestal, ¿cierto? Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a una entidad pública, de la misma manera tendremos que hacerlo. O sea, vamos a sacar un presupuesto inicial de ingresos y vamos a sacar un presupuesto inicial de gastos. Vamos a decir, dentro de los ingresos tributarios, entonces, impuesto predial, ¿cuánto pretendo recaudar? Industria y comercio, ¿cuánto pretendo recaudar? Sobre tasa de la gasolina, y así con cada uno de los rubros, lógicamente de una manera técnica, ¿cierto? Mirando la proyección que he tenido de recaudo de los otros años anteriores, mirando también qué tanta cartera morosa y si yo tengo políticas de recaudo, ¿cierto? Y frente a los transferencias que me hace la nación, pues sencillamente ellos me entregan unos documentos donde me dicen exactamente cuáles son los recursos que el Estado y la nación me van a transferir a la entidad territorial. Entonces, lógicamente, la entidad va a proyectar sus ingresos y de la misma manera va a proyectar sus gastos, porque como ya tenemos el plan plurianual, entonces vamos a decir, estos son los proyectos de inversión que yo voy a tener, y entonces voy a ejecutarlos y cuánto me vale, y de esa manera sería lo que consiste, digamos, en la programación de un presupuesto. Ahora comenzamos con la ejecución presupuestal, ¿cierto? Y cuando hablamos de ejecución presupuestal es comenzar a recaudar. Si nosotros, en el caso de la ejecución presupuestal de los ingresos, en el caso del ejemplo que les estaba hablando del paseo, cuando ya usted tiene que comprar los tiquetes y cuando ya tiene que comprar usted, digamos, el hotel, ¿cierto? Que se paga de manera anticipada, pues usted tiene que comenzar a ejecutar su presupuesto de ingresos. Y entonces los ahorros, irle al cajero a chuzar y a sacar la platica, ¿cierto? Al crédito, hacer los documentos para que le aprueben el crédito y se lo desembolsen. Y eso es ejecución de ingresos. Ahora llevemos esto a la práctica en un presupuesto público. Y nosotros decimos que en el presupuesto público hay entes centrales y entes descentralizados. Eso lo mirábamos perfectamente cuando mirábamos la estructura del Estado colombiano. Hay un ente central y hay entes descentralizados. Pues la ejecución de ingresos se hace dependiendo del ente, si es un ente central o es un ente descentralizado, ¿sí? Entonces, en un municipio, ¿cierto? La alcaldía es el ente central y el ente descentralizado puede ser, por ejemplo, una empresa de servicios públicos o la S, ¿cierto? Cualquier tipo de ente diferente al municipio, a la alcaldía, pues será un ente descentralizado. En el caso de la alcaldía, que es un ente central del nivel central municipal, el registro de la ejecución de ingresos se hace por el sistema de caja, ¿sí? Y el ente descentralizado, por ejemplo, si hay una empresa de servicios públicos de propiedad, lógicamente, de la alcaldía, el ente descentralizado hace el registro de sus ingresos por el sistema de reconocimiento. ¿En qué consiste el sistema de caja? Sencillamente, que yo registro el recaudo cuando efectivamente lo recibo, o sea, cuando entra efectivamente a las arcas del municipio, ¿sí? O sea, cuando me lo consignan en el banco y se me hace efectivo en el banco, en ese momento yo tengo que hacer un registro en la contabilidad presupuestal de ingresos y que ese registro se llama un recaudo, ¿sí? Ejemplo, que usted vino, presentó una declaración de industria y comercio, ¿cierto? Y le dijo que el valor a pagar eran 5 millones de pesos, ¿sí? Pero usted no tenía plata en el momento para pagarlo, entonces en la parte de abajo puso pagos cero, o sea, presentó la declaración sin pago, ¿cierto? Entonces, ¿qué registramos en presupuesto? No registramos en presupuesto de un municipio nada. ¿Por qué? Porque no hemos recaudado nada. El municipio no recibió un solo peso. Entonces, en ese caso, como un municipio
registra o ejecuta sus presupuestos de ingresos por el sistema de caja, pues la presentación de la declaración por haber sido sin pago, pues no hace que usted haga un registro en el presupuesto de ingresos porque no ha recaudado nada. Entonces, para qué se presenta esa declaración? Para el cumplimiento, ¿cierto? Para el cumplimiento del contribuyente, y eso sí se va a registrar, pero en contabilidad financiera. Más no en contabilidad presupuestal, porque los entes centrales registran su presupuesto de ingresos por el sistema de caja, o sea, cuando se recauda. Ahora, que él fue a los 15 días después de presentada su declaración y pagó los 5 millones de pesos que le tocaba pagar más los intereses de mora, ¿sí? Entonces, en ese momento, como ya recibió el impuesto, en ese momento sí se va al rubro presupuestal y registra el recaudo, los 5 millones de pesos, y en el de intereses de mora, pues lógicamente irá a registrar también los intereses de mora en el momento en que se hizo efectivo el pago. Y de esa manera o en ese sentido es que consiste el sistema de caja y se aplica única y exclusivamente para los entes centrales, o sea, municipio, gobernación y nación, ¿cierto? Los entes descentralizados registran por el sistema de reconocimiento. ¿En qué consiste el reconocimiento? O sea, los entes centrales sí tienen dos fases. Una fase que es el reconocimiento y la segunda fase que es el recaudo. El reconocimiento se hace cuando hay un título o valor de por medio que puede ejecutarse judicialmente, ¿sí? Y el recaudo cuando efectivamente pagan, ¿sí? Entonces, en el caso, vamos a poner el ejemplo de una empresa de servicios públicos. La empresa de servicios públicos saca su factura del mes. Digamos que la sacó el 25 del mes, ¿sí? Esa factura es un título ejecutivo que se puede ejecutar vía judicial, ¿cierto? La factura de venta, ¿cierto? Es un título ejecutivo. Entonces, en ese momento hace el registro del reconocimiento de ese ingreso, ¿sí? Y se convierte como una cuenta por cobrar presupuestal, ¿cierto? Se convierte en una cuenta por cobrar. Le llega al cliente, ¿cierto? El cliente hace el pago y cuando el cliente hace el pago a los 5 o 10 días, entonces registra el recaudo, ¿cierto? El recaudo, y lógicamente va a desaparecer la cuenta por cobrar presupuestal, ¿sí? Entonces, el ente descentralizado, entonces va a hacerlo en dos fases. Al momento de la factura, va a ejecutar el reconocimiento y cuando efectivamente ingresa, va a registrar el recaudo. Otro ejemplo de otro ente descentralizado, un hospital, no un municipio, público, lógicamente. Saca la factura, ¿cierto? Le factura a la EPS o le factura a la policía o el que sea. Y en ese momento, pues lógicamente registra un reconocimiento, ¿cierto? Después, la EPS, al cabo de unos meses, le consigna, ¿cierto? Y entonces ahí registra el recaudo, ¿sí? Entonces hay que tener claridad. Entonces, repasamos. Un ente central como el municipio ejecuta su presupuesto de ingresos por el sistema de caja. ¿Qué significa esto? Cuando recibe la plata, hace su registro en el presupuesto como un recaudo. Mientras que un ente descentralizado, una empresa de servicios públicos, un hospital, el terminal de transporte, bueno, etcétera, 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 lo hacen en dos fases por el sistema de reconocimiento. Al momento de emitir la factura, se registra el reconocimiento y al momento del recaudo, de que nos pagan esa factura, se registra el recaudo. Y de esa manera es la ejecución presupuestal de los ingresos. Ahora vamos a hablar de la ejecución presupuestal de los gastos. La ejecución presupuestal de gastos, como lo habíamos dicho anteriormente, es simplemente comenzarnos a gastar lo que tenemos programado, ¿cierto? Comenzarnos a gastar lo que tenemos programado, ¿sí? Y para gastar lo que tenemos programado no necesariamente tenemos que haber recaudado, no. Simplemente lo que tenemos que hacer es disponer del rubro respectivo para poder iniciar el proceso.
Y aquí en este caso de la ejecución del presupuesto de gastos, todas las entidades públicas agotan el mismo procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Está la apropiación inicial, ¿cierto? Que esta apropiación lógicamente corresponde a la programación, al presupuesto inicial, ¿cierto? La programación inicial. La ejecución comienza desde este paso, ¿sí? Entonces, el primer paso para poder comenzar a gastarnos la plática es emitir el CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Después de que emitimos el segundo paso, el primer paso, que es el emitir el CDP, después emitimos el registro presupuestal del compromiso, ¿cierto? Ese normalmente se conoce como RP, registro presupuestal, pero realmente es el registro presupuestal del compromiso. Después de que emitimos el registro presupuestal de compromiso, el siguiente paso es el registro de la obligación, ¿cierto? Registro de la obligación. Y el último proceso es el pago o registro del pago. Entonces, vamos a mirar cada una de las características y después vamos a hacer un ejemplo para poder entender, ¿cierto? Para poder entender cada uno de los conceptos. Hablemos del primero, certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Sí? Certificado de disponibilidad presupuestal es un documento que expide el jefe de presupuesto. Todas las entidades públicas hay un jefe de presupuesto, ¿cierto? O una persona que funge como jefe de presupuesto. ¿Por qué lo digo? Porque en los municipios pequeños uno encuentra muy poquitos secretarios de despacho, ¿sí? Entonces, lógicamente, todas las funciones y responsabilidades tienen que emerger a cada uno de esos cargos, ¿sí? Por ejemplo, en municipios pequeños, yo conozco, por ejemplo, que no tienen sino secretario de gobierno, secretario de planeación y secretario de Hacienda o tesorero. Y entre esos tres se tienen que distribuir todas las responsabilidades, ¿sí? Pero el secretario de gobierno funge como jefe de presupuesto también. ¿Sí? Entonces, secretario de gobierno también con las funciones de jefe de presupuesto. En este caso, el CDP es un documento que expide el jefe de presupuesto, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del CDP? Garantizar la existencia de un presupuesto disponible, o sea, de una apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para que la entidad pública pueda asumir compromisos en la respectiva vigencia fiscal, ¿sí? Entonces, en este concepto, aquí tenemos varios puntos importantes. Apropiación presupuestal disponible. Denme un segundo, por favor. Entonces, apropiación presupuestal disponible. Entonces, disponible y libre de afectación. Entonces, cuando hablamos de apropiación presupuestal, estamos refiriéndonos a que hay una partida en el presupuesto, ¿sí? Hay una partida en el presupuesto. Existe esa partida. Y eso, disponible y libre de afectación, significa de que esa partida disponible está, como su nombre lo indica, ya disponible para gastar. O sea, libre de afectación significa que no la hemos gastado y que está ahí lista para gastarse, ¿cierto? Y si está disponible y libre de afectación, o sea, para gastarse, pues entonces, si está disponible y libre, pues entonces podemos asumir compromisos. ¿Sí? Entonces, cuando digo asumir compromisos, entonces cuando hablamos de compromisos es firmar un contrato para comenzar a gastar. Pero aquí, con el CDP, no nos hemos gastado la plata. Simplemente, como su nombre, la definición lo indica, garantiza la existencia. O sea, nos dicen, sí, está disponible, arranque con su proceso porque sí está la partida para poderla gastar, ¿sí? O sea, es como para no perder el impulso, como quien diría. O sea, ejemplo, yo voy a hacer una cancha de fútbol sintética, ¿cierto? Y como alcalde. Entonces, para saber si la puedo hacer, lo primero que tengo que hacer es mirar a ver si tengo el presupuesto para eso. Recuerden el principio de la universalidad. Solamente nos podemos gastar lo que está en el presupuesto. Si no está contenido en el presupuesto, no lo podemos gastar.
Entonces, simplemente, si está la partida, entonces yo voy al presupuesto de inversión en el sector recreación y deporte. Hay una partida que dice construcción cancha de fútbol sintética. ¿Cuánto vale? 500 millones de pesos. Entonces, el jefe de presupuesto emite el CDP diciendo, señor alcalde, el suscrito, jefe de presupuesto, eh, certifica de que existe la partida tal y está libre de afectación. Aquí les traigo un formato, ¿cierto? Un formato de, de un CDP, ¿cierto? Certificado, como su nombre lo indica, certificado de disponibilidad presupuestal. Tiene números, el jefe, entonces dice, el jefe de presupuesto certifica que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021, se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto. Este es el código del presupuesto. Cuando en la próxima clase vamos a mirar en qué consiste ese plan presupuestal. Este es el nombre del presupuesto y esta es el valor que está disponible. ¿Sí? Y entonces se hace eso para decir, ¿cierto?, qué se va a gastar la plata, ¿cierto? Y la fecha de validez y lógicamente el valor y la firma del jefe de presupuesto. Entonces, volvamos a nuestro proceso, ¿sí? Entonces, hablemos de que el alcalde, vamos a llevar el proceso, por ejemplo, la construcción de la cancha sintética. Para poder hacer esa construcción, tiene que cumplir con los procedimientos establecidos en el Estatuto de Contratación, la Ley 80 y todas sus modificaciones. ¿Sí? Pero para poder hacer todo el proceso, ¿sí?, de convocatoria o de licitación pública, como se vaya a hacerla, a desarrollar ese contrato, pues lógicamente lo primero que tiene que hacer es saber si tiene la disponibilidad presupuestal. Entonces, el jefe de presupuesto le va a certificar que existe la partida y que está libre de afectación. Para así poder iniciar todo el proceso, porque si no inició todo el proceso, ¿cierto? Y publique y saque las adendas y toda la cosa, y después diga, no, es que no tenemos plata para eso, entonces, lógicamente, ¿cierto? Entonces, este es el primer paso, CDP, ¿cierto? Que es simplemente documento en donde el jefe de presupuesto nos certifica que existe la partida presupuestal o el rubro presupuestal y que está disponible y libre de afectación para que la entidad pueda asumir compromisos. Es el siguiente paso. El siguiente paso es registro del compromiso. Cuando nosotros hablamos de registro del compromiso, el Estatuto de Presupuesto nos dice, primero define qué es un compromiso. Compromisos son actos y contratos en desarrollo de la capacidad de contratar y comprometer el presupuesto. ¿Qué nos está diciendo? Que el presupuesto se compromete a través de contratos o actos administrativos, ¿cierto? Entonces, cuando yo firmo un contrato, es cuando estoy haciendo un compromiso jurídico. Y ahí en ese momento es cuando yo me estoy gastando o ejecutando la plata. ¿Y qué es el registro presupuestal de compromiso? Es registrar ese compromiso. ¿Sí? Entonces, y lógicamente es cuando uno afecta de manera definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para tal fin. Perdón. Lógicamente. Entonces, vamos al proceso que nosotros llevamos. Se expidió el CDP, se hizo la convocatoria para ver el proceso de licitación pública, participaron varios proponentes, se evaluaron todas las propuestas y se eligió a una propuesta esa que es la propuesta ganadora. ¿Qué se hace? Pues se hace el contrato de obra para la construcción. Ese contrato de obra, cuando las dos partes suscriben el contrato, o sea, cuando el alcalde firma el contrato y el contratista, el representante legal del contratista firma el contrato, en ese momento decimos que hay un compromiso, que es un acto, ¿cierto? En este caso es un contrato.
¿cierto? Y ese contrato en ese momento es cuando nosotros estamos afectando de manera definitiva el presupuesto. Y en ese momento es que nosotros debemos hacer un registro en nuestro presupuesto y eso se llama registro presupuestal de compromiso. Entonces vamos a decir que nosotros teníamos disponible 500 millones, pero la propuesta que ganó el contrato era por 480 millones. O sea, que hacemos un registro presupuestal por 480 millones de pesos. O sea, 500 que teníamos disponible, menos 480 que comprometí, me quedó disponible 20 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Para qué? Para de pronto alguna situación particular que se dé, que faltó plata o alguna cosa, entonces ahí estará. De esa manera, nosotros hacemos el registro presupuestal del compromiso al momento de la suscripción de los contratos. ¿Sí? Ahora dice que otros actos administrativos. ¿Sí? Es posible que en todas las actividades que realiza una entidad pública, pues no todo se somete a contratos. La gran mayoría de cosas se somete a contratos. ¿Qué tipos de contratos hay? Contratos de suministro cuando voy a comprar un bien. Contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Contratos de obra, ¿sí? Todo ese tipo de contratos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el caso de una nómina es un acto administrativo, ¿sí? No es un contrato. Llegó el servicio público de la energía, eso es un acto administrativo. Llegó una factura, hay que hacer un acto para reconocer todas esas cosas. En ese momento, lógicamente, tenemos que hacer el registro presupuestal de compromiso. Después de que hacemos el registro presupuestal, que es al momento de la firma de los contratos, llega el registro de la obligación, o sea, cuando a la entidad pública nace una obligación y como tal, pues tendrá que desembolsar unos recursos. En ese caso, ¿en qué momento nacen las obligaciones presupuestales? Entonces, ¿qué es una obligación? Es el monto adeudado por el ente público. ¿En qué situaciones? Al perfeccionamiento de un contrato, al cumplimiento parcial de los compromisos y al cumplimiento total de los compromisos. Lo que nos está diciendo esto es que se genera una obligación, o sea, una deuda del ente público cuando puede ser al perfeccionamiento, al cumplimiento parcial o al cumplimiento total de los contratos. ¿Cierto? Entonces, dependiendo del tipo de contrato, se generan las obligaciones. Cuando se hacen los contratos en la parte de forma de pago, es cuando nacen las obligaciones presupuestales. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos al mismo ejemplo que nosotros estamos llevando del contrato de la cancha sintética de fútbol, ¿cierto? Entonces dijimos que el valor del contrato eran 480 millones de pesos. Y en la forma, ese es el valor. En la forma de pago, les dice, se girará un anticipo del 50% a la legalización del contrato. El saldo, el otro 50%, cuando entreguen la obra a satisfacción y todos los documentos legales. ¿Sí? Entonces, significa que el contrato que nosotros estamos aquí va a generar, en la ejecución de ese contrato se van a generar dos obligaciones. La primera obligación dice un anticipo a la legalización del contrato. Entonces, cuando el contratista legalice el contrato, en ese momento en ese momento se me genera una obligación, o sea, se crea una deuda por parte del ente público. ¿Cuál es la deuda? Que tengo que girarle el 50%, en este caso son 240 millones, ¿cierto? Entonces, yo no estoy diciendo, tome, le giro, no, le estoy diciendo, sí, señor, usted me legalización, en este momento le estoy debiendo 240 millones. Esa es la obligación, ¿cierto? La segunda obligación que se genera con este contrato es cuando él termine todo, entregue la obra a satisfacción
y hagan la liquidación del contrato y, lógicamente, con todos los documentos que sean necesarios. En ese sentido, al finalizar la obra y la entrega de todo, se va a generar la segunda obligación, que es pagarle al contratista los segundos 50%, los otros 240 millones. Yo no le estoy diciendo, tome la plata, le estoy diciendo, sí señor, usted me cumplió, yo le quedo debiendo los 240 millones. Y entonces, ¿cuándo le pago? Ese es el otro proceso. Ahora, en este tipo de ejemplo, está dando el registro de la obligación en dos situaciones. Al perfeccionamiento, cuando hablamos de perfeccionamiento, es lo mismo que decir legalización de un contrato, y al cumplimiento total, ¿cierto? Cuando nosotros dijimos que le damos el anticipo del 50% al perfeccionamiento de legalización, este es el ejemplo, y el cumplimiento total es cuando él me entregó la obra, o sea, cuando él cumplió con todo lo que estaba en el contrato, ¿cierto? Pues cumplió a cabalidad, entonces el cumplimiento total, ¿sí? Hablemos un poquito de perfeccionamiento y legalización. Los contratos, para poderlos ejecutar, deben perfeccionarse. ¿Qué significa? Que después de que usted lo suscribe, o sea, de que usted lo firma, usted debe hacer algunas otras cositas adicionales para poderlo perfeccionar, y al momento de perfeccionarlo, entonces ahí sí comenzar a ejecutar el contrato. Un ejemplo de esto, hace muchos años trabajé en una entidad pública, y allí también, cuando se contrataban, digamos, cuando los municipios podían contratar el transporte escolar directamente con las personas dueñas de los vehículos. Ahora ya no se puede, bueno, pues, ni siquiera hay transporte escolar por efecto de la pandemia. Pero ahora, si no lo hubiera, pues se tienen que contratar con empresas, ¿cierto? Que estén autorizadas, debidamente autorizadas para la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros. En ese tiempo se podía contratar directamente con los dueños de los vehículos. Y resulta de que ese dueño del vehículo, pues era un amigo mío, vinieron, lo llamaron, le dijeron, usted me va a cumplir la ruta tal, ¿cierto? Y entonces lo llamaron, ya está todo el proceso, tan. Ven que firme el contrato, firmó el contrato y el señor se ve contento. En una de las cláusulas del contrato, todos los contratos tienen que tener una legalización o perfeccionamiento, todos, ¿cierto? En ese caso, legalización o perfeccionamiento, dice legalización. Usted, para que este contrato se entienda debidamente legalizado o perfeccionado, debe presentar los siguientes documentos. Ejemplo, la afiliación, ¿cierto?, a Seguridad Social. El pago de las estampillas, ¿cierto? El pago de las estampillas. Las pólizas que de alguna manera requiera. ¿Sí? ¿Qué póliza de manejo de anticipo? ¿Qué póliza de calidad de la obra? Bueno, todas esas pólizas. Entonces usted va con todos esos documentos, los presenta, los aprueban allá, se hagan un acto administrativo de legalización. O sea, ese contrato queda debidamente legalizado. Y ahí sí, arranque a hacerlo. En este caso, mi amigo, pues se le olvidó que había que legalizar el contrato, pero se fue a prestar el servicio. Al mes de servicio fue fue a la tesorería a preguntar por su chequecito, a ver si le habían girado, y que no, que solamente a todos le giraron menos a él. Dijo, bueno, yo todavía no necesito platica, yo voy a seguir trabajando, y en el segundo mejor, ahí tengo esa platica de ahorro. Segundo mes, prestó los servicios, al segundo mes fue a tesorería, no han traído nada suyo, vaya a mirar a ver qué pasó. Resulta que el compañero se le olvidó legalizar el contrato. Y como se le olvidó legalizar el contrato, entonces significa que el contrato estaba caducado, no lo puedo ejecutar. ¿Qué le tocó a mi compañero? Irse a demandar al municipio por hechos cumplidos, porque el municipio no le podía pagar, sino que debía surtir el proceso judicial porque el contrato había quedado caducado. O sea, significa que todos los contratos en el sector público tienen que perfeccionarse, y cuando se perfeccionan, de ahí en adelante tienen que comenzar a ejecutarse. Si usted no los perfecciona, pues no se pueden ejecutar.
Eso pues para tener un poquito de idea frente al perfeccionamiento. Entonces, en este caso, en el caso de la construcción de la cancha sintética de fútbol, vamos a tener dos obligaciones. Una obligación al perfeccionamiento, porque cuando él legaliza o perfecciona el contrato, tendremos que girarle el 50%. Y la otra obligación es cuando él termine la obra, no le entregue y presente todos los documentos respectivos, se haga la acta final de liquidación, y entonces ahí se le va a girar, se registra la obligación del otro 50%. Digamos que esos son el ejemplo de cuándo se genera una obligación por perfeccionamiento o legalización de un contrato y en términos general, todos los contratos, absolutamente todos, generan una obligación al cumplimiento total de los compromisos. ¿Cierto? Otro ejemplo. Por ejemplo, que se hizo un contrato de suministro para la compra de un computador. El computador, el valor del contrato fue de 3 millones de pesos. Forma de pago, cuando él entregue el computador con todos los documentos legales, ¿cierto? Listo. ¿Tiene que perfeccionarlo? Sí, tiene que perfeccionarlo. Listo. Él viene y perfecciona el contrato. ¿Hay obligación? No. En este contrato solamente hay una obligación y es cuando, en la forma de pago, dice cuando entregue tu computador y presente todos los documentos. En este caso, no hay sino una obligación y es por cumplimiento total de los compromisos. Cumplimiento total. No va a haber obligación ni por perfeccionamiento ni por cumplimiento parcial. ¿Qué significa? De que él tiene que perfeccionar el contrato. Sí. ¿Por qué? Porque si no perfecciona el contrato, pues lógicamente va a pasar a lo que mi amigo. ¿Qué le pasó a mi amigo? Pues lo mordió la vaca porque no perfeccionó el contrato, ¿cierto? Como no perfeccionó el contrato caducó. Entonces, para poder ejecutar el contrato hay que perfeccionarlo. Pero en el ejemplo que estamos dando, no nace ninguna obligación, ¿cierto? Entonces, cuando él entregue el computador, ¿cierto? Entregue la factura, entregue todos los documentos, pues entonces ahí sí se va a generar una obligación. Y es un ejemplo de un acto en el cual se genera una sola obligación al cumplimiento total. Y todos los, digamos, los contratos al cumplimiento total generan una obligación. Un ejemplo con cumplimiento parcial. Se contrata el contador. Van a contratarlo, digamos, por 12 meses. ¿Cierto? Valor del contrato, 48 millones de pesos. ¿Cuánto es la forma de pago? 12 mensualidades de 4 millones de pesos. ¿Sí? 12 mensualidades de 4 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué significa? De que en la ejecución de ese contrato tenemos que hacer 11 obligaciones por cumplimiento parcial cada mes, enero, febrero hasta noviembre, cumplimiento parcial. Y en el último mes, que es diciembre, cumplimiento total, ¿cierto? Cumplimiento parcial, cumplimiento total, ¿cierto? Los 12 meses. ¿Sí? ¿Hay obligación en el perfeccionamiento? No, simplemente perfeccionó el contrato para poder ejecutar el contrato. Primer mes, enero 30, llegó, listo, ya cumplió parcialmente con el primer mes, pase sus cuentas, se va a generar la primera obligación. Y así sucesivamente sobre cada uno de los contratos de los meses que tenemos. El siguiente paso o el siguiente proceso debe ser más fácil y es el registro del pago o el pago. ¿Cómo se entiende eso? Es que pagamos lo que debemos, o sea, pagamos la obligación. Es simplemente el desembolso y ya, pare de contar. Pero no es tan sencillo, ¿cierto? No es tan sencillo porque el Estatuto Orgánico de Presupuesto define de la siguiente manera, define el pago. Entonces voy a leer textualmente lo que dice o cómo define este proceso del Estatuto Orgánico de Presupuesto de pago. Dice, es el acto mediante el cual la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente,
y liquidadas las deducciones de ley y o contractuales, tales como amortización de anticipo y otras, y verificado el saldo en bancos, desembolsa al particular el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario, consignación a la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación. Eso es una definición magistral, ¿cierto? Pero frente a esta definición, simplemente le está descargando una serie de responsabilidades al funcionario público, ¿cierto? Y el funcionario es el que tiene que hacer el control de todos los requisitos. ¿Por qué? Porque para que él pueda pagar, tiene que verificar todos los requisitos y el cumplimiento de todo, ¿cierto? Entonces, dicen que una vez verificados los requisitos del contrato, entonces que haya todo, verificar todo lo documentalmente, ¿cierto? Que se haya hecho el reconocimiento de la obligación, ¿cierto? Y de que en este caso, si es una alcaldía, pues el alcalde de una autorización de pago, ¿cierto? Que debe también, ya deben estar liquidadas las deducciones de ley, ¿cierto? ¿Cuáles deducciones de ley? Retenciones en la fuente, retención de ICA, si hay algún otro tipo de deducción, como por ejemplo el Fondo de Seguridad Ciudadana, que eso lo vamos a ver más adelante, todo eso. Y contractuales, como por ejemplo, si tuvo un anticipo, entonces amortizar ese anticipo. Después de que se mira que se ha hecho todas las deducciones correspondientes, entonces tiene que verificar el saldo en bancos. ¿Qué significa eso? Que una entidad pública no se puede sobregirar, ¿sí? Para poder girar, para poder pagar, tiene que tener la plata, ¿sí? Y al momento de tener la plata, puede girar, ¿cierto? Y entonces ahí sí desembolsan el valor de la obligación, extinguiendo de esta manera la obligación. Por aquí, y ese es el proceso. Cuando usted paga, pues lógicamente termina el proceso de ejecución de precios. Entonces, lógicamente, aquí en cada uno de estos pasos, tenemos, digamos, tenemos digamos, un documento que es el que vamos a hacer el registro en nuestra contabilidad presupuestal. Recuerden que la contabilidad presupuestal se lleva por la partida 5, ¿cierto? Entonces, CDP dice que garantiza la asistencia del rubro y que está disponible. Como es simplemente para garantizar, pues simplemente es un requisito formal, porque realmente el presupuesto no está afectando presupuesto, es simplemente como requisito. Y el documento es el mismo CDP. El segundo paso es registro del compromiso, ¿sí? Registro del compromiso. En este caso, el documento es el registro del compromiso, ¿sí? Así como es muy parecido al CDP, pero acá ya lo tenemos con nombre propio. ¿Quién suscribió el contrato? Y el número del contrato y el valor, ¿cierto? Registro de la obligación lo vamos a hacer con un documento que se llama orden de pago o registro presupuestal de la obligación. Y el registro del pago pues, lo vamos a hacer con el comprobante de egreso, ¿sí? Con el comprobante de egreso. Y esos son los documentos que nosotros vamos a registrar, ¿sí? Cuando nosotros comencemos a tener, digamos, ya claro estos conceptos, entonces lo que vamos a hacer es hacer un taller práctico donde lógicamente vamos a hacer todas esas situaciones. ¿Listo? Y hasta allí, digamos, es lo que tiene que ver con, eh, con la ejecución presupuestal. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos. Voy a mirar por acá uno de acá por ejemplo del 2019, a ver si tengo por aquí un parcial. O vamos a hacerlo más práctico. Voy a inventarme. Este es el CDP. Vamos a hacer un taller, ¿sí? Y el que me quiera responder, entonces, voy a decirles yo el tipo de contrato y voy a decir, ustedes me marcan a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces,
C, contrato de prestación. Vamos a ver el ejemplo, vamos a tener el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo, vamos a leerlo para que ustedes hagan su análisis y el que quiera responder, pues entonces me dice, yo respondo y pues se le califica. ¿Listo? Pues se le califica aquí, digamos, vamos a hacer lo que llamamos un CATIE, ¿sí o no? Entonces, el municipio, esos son los datos del contrato. Entonces, el contrato de prestación de servicios, ¿cuál es el objeto? De dictar una capacitación para los funcionarios de la alcaldía relacionada con la facturación y nómina electrónica. Valor del contrato, que son 1 millón de pesos. Forma al cumplimiento del servicio pactado previa presentación de la documentación requerida, pues esto lógicamente tendrá que presentar una factura, el informe de gestión, las evidencias de todo lo que se hizo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Legalización del contrato, debe presentar, para legalizar el contrato, debe presentar afiliación a seguridad social y póliza de cumplimiento. Entonces, situación, al momento de legalización del contrato, ¿qué registro no digamos, qué registro de presupuesto debe hacer? ¿Y qué se debe hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, yo no digo, pues hasta allí, hasta el perfeccionamiento, legalización de contrato, pues me imagino que ya surgió todo ese proceso inicial, ¿cierto? Y quedó en que el señor va a legalizar el contrato, o sea que previamente ya tendría que tener un contrato firmado para después legalizarlo. Entonces, vamos a ponernos en ese punto, en que la persona va a legalizar el contrato. ¿Sí? Entonces, yo voy allá a la alcaldía y presento la afiliación a seguridad social y presento la póliza de cumplimiento y allá me hicieron con un acto administrativo la legalización del contrato. En esa legalización del contrato, ¿qué presupuestamente debo hacer? Entonces, teniendo en cuenta el proceso, vamos a repasar el proceso. El CDP, dijimos que era el documento que garantizaba la existencia de la protección presupuestal disponible y libre de afectación. O sea, que al inicio, cuando vamos a iniciar el proceso para hacer el proceso de contratación, hacemos el CDP, que es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Y en el ejemplo, estamos legalizando el contrato. O sea, que el CDP se debió hacer ya cuando inició todo el proceso. O sea, no es la A, ¿cierto? Ya esta A no es. Porque esta la hicimos cuando íbamos a montar, a iniciar el proceso para contratar. O sea, que la A no es. Registro del compromiso. Y decíamos que el registro del compromiso lo hacíamos al momento de la suscripción del contrato, a la firma del contrato, ¿cierto? Entonces, en este vamos a legalizar el contrato. O sea que para yo legalizar el contrato, ya tengo que tener el contrato firmado. O sea que ya había firmado el contrato y ahorita ya me fui con el contrato a legalizarlo. O sea que la B tampoco es porque la B, el registro presupuestal de compromiso, lo hice fue al momento de suscribir el contrato. Vamos para el otro. Obligación. La obligación decíamos perfeccionamiento, cumplimiento total o cumplimiento parcial. Y que las obligaciones estaban en el contrato, en la forma de pago. ¿Sí? Entonces vamos al contrato, forma de pago. Dice, la forma de pago es al cumplimiento del servicio pactado. ¿Sí? O sea, cuando yo dicté la charla y presentó los documentos, allí es donde se genera la obligación. ¿Cierto? En este caso, en este ejemplo. ¿Cierto? Entonces, vamos ahora a mirar. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy legalizando el contrato. ¿Sí? Legalizo el contrato, ¿para qué? Para poderlo ejecutar. O sea, ¿para qué? Para poder dictar la charla. O sea que todavía no he dictado la charla. La capacitación todavía no la he hecho. ¿Qué significa eso? De que no he cumplido con el servicio que me contrataron. O sea que hay obligación. No, no hay obligación. ¿Cuándo hay obligación? Cuando yo dicte la charla y presente todos los documentos de copia. En ese momento hay obligación. Pero aquí lo único que estoy haciendo es legalizar el contrato para poder dar ejecución al contrato. Entonces, la C tampoco es. Y el pago es cuando yo cumplí con todo
y me van a girar, ¿cierto? Que ni siquiera he cumplido, no está en la obligación, entonces, ¿qué me van a estar pagando? ¿A dónde le van a pagar a uno cuando ni siquiera hemos dado la charla? Entonces, no es ni A, ni B, ni C, ni D. O sea que en este caso, la respuesta correcta es la E, ninguna de las anteriores. Simplemente yo legalicé el contrato para poderlo ejecutar y por el hecho de haber legalizado el contrato, pues lógicamente no nace una obligación porque en la obligación está en la forma de pago y aquí en este contrato la única obligación es al final al cumplimiento total de los compromisos o de los servicios para los cuales me han contratado. Entonces vamos a poner un segundo ejemplo. Entonces, vamos a tener un contrato de prestación de servicios profesionales, donde el objeto del contrato es contratar a un asesor jurídico para que preste un apoyo a la dependencia de contratación. El valor del contrato son 48 millones de pesos y la forma de pago son 12 mensualidades de 4 millones de pesos cada uno. O sea, que el señor lo contratamos por 12 meses y se le va a pagar mensualmente 4 millones de pesos. Y lógicamente él debe perfeccionar el contrato y para perfeccionarlo debe presentar la afiliación a Seguridad Social y la póliza de cumplimiento. Situación primera. Al momento de la legalización del contrato, ¿qué registro debo hacer? Este contrato, ¿cierto? Contrato para contratar al asesor jurídico, valor 48 millones, forma de pago 12 mensualidades de 4 millones, ¿cierto? Al momento de presentar la factura por el cumplimiento del primer mes de servicios, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos al chat. Todo el mundo dice la D. D. Entonces, la D, mire, todo el mundo dice la D. Alguno dijo que la C, ¿sí? La gran mayoría dijo la D. Algunos dijo que la C, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos diciendo que estamos pagando, no. Estamos diciendo que el asesor nos presentó la factura del primer mes de servicios junto con el informe de gestión, ¿sí? Entonces, en este caso, cumplió parcialmente con el primer mes, entonces se genera una obligación, ¿cierto? No estamos diciendo que le estamos pagando. Recuerden, previa a hacer el pago, para hacer el pago, aquí están los requisitos para hacer el pago. Y para hacer el pago tenemos que primero registrar la obligación. Mire, aquí está, mire, reconocimiento de la obligación. Y aquí en este paso, cuando él nos cobra y presenta el primer informe, es el cumplimiento parcial. En ese caso, la respuesta es la C, porque es la obligación. ¿Cómo sería con la D? Entonces, cuando el tesorero, entonces, situación, el tesorero gira el cheque, por decirlo así, aunque ya no se usan los cheques, pero digamos lo que giró cheque para el pago del primer mes de servicios. Para el pago del primer mes de servicios. ¿Cierto? En ese caso, en el pago del primer mes de servicios, entonces ahí sí es D, ¿qué registramos? Si el tesorero gira, nosotros ¿qué registramos? Pues registramos el pago. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Contrato de obra número 010. Objeto, construcción de una aula de clase en una vereda. Valor del contrato, 30 millones de pesos. Forma de pago, anticipo del 50% de la legalización, el saldo al entregar la obra a satisfacción con todos los documentos de ley. Legalización o perfeccionamiento. Entonces, la cláusula de legalización dice que debe presentar afiliación a Seguridad Social y póliza. Entonces, situación. Al momento de suscripción del contrato, ¿qué debo hacer? Entonces, por favor, todo el mundo en el chat, a ver, ¿qué debo hacer al momento de la suscripción del contrato? ¿Qué registro en presupuesto debo hacer? Entonces, vámonos para el chat. A ver, todo el mundo dice B, 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 B. Listo. ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Qué debo hacer? Registro presupuestal de compromiso. Perfecto. Siempre que yo suscribo un contrato, debo hacer el registro presupuestal del compromiso. Vamos a ver, Jefferson Álvarez tiene una pregunta, no sé, por favor, ya puedo activar el micrófono, Jefferson, ¿qué pregunta tiene? Jefferson, ya puedo activar el micrófono.
vamos a decir que al momento de la legalización del contrato, al momento de la legalización del contrato, muchachos, ¿qué debo hacer en este contrato? ¿Qué debo hacer? A ver, en el chat, todo el mundo, respuesta A, B, C, D o E. Vamos a mirar, a ver. No hay sino 6. Mire, entonces, mire, dice algunos me dicen, vea, algunos dicen que, a ver que no puedo mirar, que la D dice pago, D, pago, ninguna de las anteriores, dice Juan B. Correa, Juan, dice Antico, quiere que se me pena con ustedes, muchachos. Entonces, mire, dice, alguno de C dice obligación, otro G, otro C. Entonces, mire, recuerde, siempre, pero siempre, las obligaciones están en la forma de pago, ¿cierto? Y aquí en la forma de pago, aquí dice que al anticipo a la legalización. O sea que cuando yo legalice, se me va a generar una obligación. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy legalizando. Entonces, como yo estoy legalizando, se me genera una obligación. La respuesta es la C, ¿cierto? La respuesta es la C. ¿Sí? El saldo al entregarlas a satisfacción. Al momento, digo yo, al momento de la entrega del inmueble, ¿cierto? De la entrega del mueble. A satisfacción de la alcaldía y presentando todos los documentos. Entonces, ahí sería, mire, saldo a la entrega de la obra. Entonces, en este caso también sería la C, ¿cierto? Porque nace una obligación, nace una obligación. ¿Pago cuándo es? Cuando dice el tesorero giró el cheque del anticipo. Entonces, ¿qué estamos en ese momento? ¿Qué hacemos? El registro del giro. Entonces, vamos a hacer el momento. Entonces, vamos a hacer situación. El tesorero gira el cheque del anticipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Registrar de pago, ¿cierto? De pago. Y esa es la situación. Bueno, ahora vamos a hacer unos conceptos que es importante. Cuando nosotros decíamos que el ciclo presupuestal, nosotros hacíamos el ciclo presupuestal, estamos hablando del ciclo presupuestal, estamos diciendo que se debía hacer un cierre, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Recaudos. Cuando hizo el cierre, el recaudo fueron, por decir algo, 1.000 millones, por decir así, recaudos de 1.000 millones de pesos. Y compromisos, 800 millones. Entonces, recuerden, recaudos es lo que efectivamente recaudé. Compromisos son los registros presupuestales del compromiso, o sea, todos los contratos que yo suscribí. En este caso, 1.000 fueron los ingresos recaudados y los gastos comprometidos fueron 800. Entonces, escuchen, cuando los recaudos son mayores a los compromisos, significa que es un superávit presupuestal. Superávit presupuestal. Cuando los recaudos son mayores a los compromisos. Superávit presupuestal. O sea, que lo contrario será un déficit presupuestal. O sea, que cuando los recaudos son menores a los compromisos.
O sea, cuando los compromisos son mayores a los recaudos, decimos que es un déficit presupuestal, ¿cierto? Déficit presupuestal. Ese es un concepto importantísimo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué es un superávit presupuestal y qué es un déficit presupuestal? Superávit presupuestal es cuando los recaudos son mayores a los compromisos adquiridos. Superávit. Déficit presupuestal es cuando los compromisos son mayores a los gastos, a los recaudos. Cuando los compromisos son mayores a los recaudos, eso es un déficit presupuestal. ¿Sí? Ahora hay que tener en cuenta también otra figura, otro concepto que es muy importante para que ustedes manejen el concepto de reserva presupuestal. Reserva presupuestal son todos los compromisos adquiridos por un contratista y que no fueron cumplidos y que quedan pendientes de cumplir en la siguiente vigencia. Eso es una reserva presupuestal. ¿Cómo así? Ejemplo, que en diciembre hicieron este contrato. ¿Sí? El señor vino, firmó el contrato, entonces al momento de iniciar el proceso de contratación, hicieron el CDP, después se hicieron el contrato, firmaron el contrato, se hizo el registro presupuestal y él vino y legalizó el contrato, ¿cierto? Entonces legalizó el contrato, se generó la obligación y después el tesorero gira el cheque, se pagó el anticipo. ¿Qué se fue? El contratista se fue a ejecutar el contrato, pero no terminó el contrato. ¿Sí? No terminó. ¿Por qué? Porque tenía plazo de 6 meses y comenzó en diciembre, o sea que por allá en mayo, si es cumplido, va a terminar. Entonces, todos esos compromisos adquiridos que todavía están en transcurso de ejecución se llama una reserva presupuestal y pasan para la siguiente vigencia. Entonces, eso es otro de los conceptos que tienen que tener claros, ¿cierto? Frente al concepto que es una reserva presupuestal. Bueno, y el último concepto que vamos a tener hoy por el día de hoy es una cuenta por pagar presupuestal. La cuenta por pagar presupuestal son las obligaciones que quedaron pendientes de pago al cierre de la vigencia. O sea, ¿qué significa? Que llegó el 31 de enero, ¿cierto? Perdón, 31 de diciembre, hicimos el cierre presupuestal y quedaron unas obligaciones presupuestales pendientes de pago, no se alcanzaron a girar. Entonces, esas obligaciones, pues lógicamente son las cuentas por pagar presupuestales que se pueden pagar en la siguiente vigencia.